Bueno, hola, buenas tardes a todas las personas que nos estén viendo. Espero que se encuentren bien. El día de hoy, desde la Asociación Científica Acta Médica de Cartagena, les traemos esta charla de pancreatitis aguda, la importancia del manejo inicial por el médico general. En esta ocasión, eh, nuestro, nuestro expositor es el doctor José Eduardo Agame Fuentes. Él es médico general egresado de la Universidad de Antioquia. Además, tiene una especialidad en cirugía general, también de la Universidad de Antioquia. Y además es ingeniero biológico, egresado de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín. Entonces, estará acompañándolos aquí en esta charla. Espero que les guste y adelante, José. Perfecto, Hernán. Muchas gracias por la presentación, muy amable. El día de hoy quisimos traer una charla corta de pancreatitis aguda y quisimos en esta charla resaltar la importancia del manejo inicial. Y el manejo inicial en gran parte de las instituciones de nuestro país lo da el médico general, entonces por esa razón la titulamos de esa manera. Durante la charla, como realmente digamos que con el advenimiento de estas tecnologías, la parte interactiva es un poco más difícil. Lo que quisimos plantear durante la charla son unas 3 o 4 preguntas con códigos QR para que, digamos, que podamos mejorar en algo la interacción y de esa manera sea posible, digamos, tener un mejor acercamiento con el auditorio. Entonces les recomiendo que tengan a mano el celular con su cámara y su lector de código QR para que podamos ir, digamos, planteando algunas preguntas a medida que vamos desarrollando la charla. De manera general, cuando hablamos de pancreatitis aguda, estamos hablando de un proceso agudo inflamatorio que ocurre en el parénquima pancreático. Y este proceso agudo inflamatorio puede tener un compromiso local o sistémico. Vamos a ver, opciones de puntero, listo. Puede tener un compromiso local o sistémico. ¿Por qué hablar de pancreatitis aguda? ¿Por qué es importante hablar de pancreatitis aguda? Porque resulta que la pancreatitis aguda es la segunda causa de hospitalización de causa gastrointestinal. Y digamos que con la epidemia de obesidad que hay a nivel mundial, las tasas de pancreatitis han ido aumentando. Hay que recordar que la tasa de mortalidad de la pancreatitis aguda es cercana al 5% y se ha mantenido relativamente estable en los últimos años, a pesar del desarrollo y la optimización de múltiples sistemas de soporte para los pacientes que se encuentran en cuidado crítico. Vale la pena recordar también que la pancreatitis tiene 2 picos de mortalidad. El primer pico, que se desarrolla en los primeros días, usualmente en la primera semana, y el segundo pico, que usualmente se desarrolla 2 o 3 semanas después, que corresponde a las complicaciones infecciosas de la pancreatitis. De esta manera, hay un cuadro que quiero que revisemos, que es un cuadro breve de la patofisiología de la pancreatitis, porque gran parte de la charla va, digamos, engranada con la patofisiología. Cuando el páncreas tiene cualquier noxa de tipo obstructivo o cualquier tipo de noxa que genere reflujo biliar, la primera respuesta es un aumento del calcio intracelular y este aumento del calcio intracelular bloquea la exocitosis apical. ¿Qué implica esto? Que en ese momento se dará una exocitosis vasolateral y todos estos lisosomas ricos en simógenos que debían ser vertidos a la parte intraluminal realmente terminan llegando al parénquima pancreático. Y en ese momento se inicia un proceso de lesión autodigestiva y ese proceso de lesión autodigestiva trae como consecuencia un proceso inflamatorio local y ese proceso inflamatorio local, en la medida en que se vuelve más grave, se va perpetuando en el tiempo, genera un círculo vicioso y se van a generar fenómenos de hemorragia y de trombosis, y estos fenómenos a su vez van a generar una respuesta inflamatoria que ya no es local sino sistémica. Cuando se generan esos procesos de hemorragia y de trombosis, se genera una necrosis del parénquima pancreático y esta necrosis del parénquima pancreático es la que va a perpetuar la respuesta inflamatoria sistémica, y la perpetuación de esa respuesta inflamatoria sistémica va a conllevar a su vez a un síndrome de disfunción orgánica múltiple. En la medida que este síndrome de disfunción orgánica múltiple permanezca en el paciente va a un estado de sepsis, ese estado de sepsis y de hipoperfusión aumenta las tasas de necrosis y ese aumento de la necrosis a su vez genera aumento de la disfunción orgánica múltiple.
Y de esa manera, si no se controla este círculo vicioso, este proceso inflamatorio sistémico del paciente, este puede dar al traste con la vida del paciente. Bueno, como todos sabemos, la medicina es cambiante. Todos los días se publican artículos nuevos. Solamente este año ya han publicado varios ensayos aleatorizados controlados de pancreatitis. Entonces, cuando vamos a abordar este tipo de charlas y cuando uno quiere brindar la mejor evidencia disponible, siempre la idea es ceñirnos, apegarnos a algunas guías de manejo en donde esté claramente consolidado, digamos, lo que es el manejo actual de las enfermedades. Entonces, para la charla del día de hoy, gran parte de las recomendaciones, si no la totalidad, parten de esta guía del Colegio Americano de Gastroenterólogos, que es del 2013, y esta actualización, esta guía, que es la publicaron en el Journal Mundial de Cirugía de Urgencia del 2019. Entonces, prácticamente todo lo que hablemos acá va a estar dentro del marco teórico y dentro del marco del conocimiento sedimentado que se encuentra en esas guías. Inicialmente, como todos los procesos que llevamos a cabo los médicos en el día a día, lo primero que nosotros tenemos que hacer es sospechar el diagnóstico de la pancreatitis aguda. Entonces, cuando hablamos de pancreatitis aguda, en general hay 3 pilares diagnósticos. Deben cumplirse, debe haber 3 condiciones y esas 3 condiciones necesito que se cumplan 2. Entonces, la primera es la clínica, que el paciente tenga una clínica con un dolor abdominal que sea factible, que sea pancreatitis. El dolor típico es un dolor epigástrico, que es agudo, que es intenso, que se irradia la espalda en forma de cinturón o de hemicinturón. El segundo criterio es que hay una elevación de las amilasas o de las lipasas, más de 3 veces el valor normal. Y el tercer criterio son las imágenes. A pesar de que en la guía hablan claramente de estos 3 criterios, se necesitan 2 de 3 criterios para llegar al diagnóstico de pancreatitis. Entonces, teniendo esa claridad, quería invitarlos en la primera pregunta que les quiero hacer, que es, de acuerdo a lo que acabamos de decir, y quiero que quede muy claro ese punto, para los pacientes que tienen sospecha de pancreatitis, estos pacientes ameritan imagen para el diagnóstico. Entonces, la pregunta no es para determinar la etiología, no, es para el diagnóstico. Entonces, en esta charla quería ensayar cómo nos iba con los códigos QR y la idea es que pudieran contestar la pregunta que se encuentra en el formato de Google con su respectiva respuesta y que podamos ver, digamos, en tiempo real, aunque hay un retardo de 30 o 40 segundos, que podamos ver en tiempo real qué tan cerca o qué tan claro tienen este concepto los estudiantes que se encuentran en la charla. La idea no es evaluar, la idea simplemente es, digamos, hacer la actividad más dinámica y más interactiva. Entonces los invito a que revisemos la pregunta. Si alguien tiene dificultades, nos avisa y que marque la respuesta que crea pertinente. Entonces, en esta pregunta estamos planteando unas opciones. Les decimos, hombre, ¿realmente todos los pacientes con sospecha de pancreatitis ameritan imagen para el diagnóstico? Entonces, ¿cuáles son las opciones que les planteo? 1, sí, todos los pacientes requieren una tomografía. 2, todos los pacientes requieren un RX de abdomen como estudio de rutina. 3, sí, porque sin ecografía abdominal no es posible realizar el diagnóstico de pancreatitis. 4, solo es necesario usar ayudas diagnósticas en casos selectos. O 5, no, porque el diagnóstico de pancreatitis es clínico. Hasta ahora van 7 respuestas. Entonces, recordemos, de acuerdo a lo que les acabo de manifestar, necesitamos cumplir 2 de 3 criterios. Entonces, lo usual
Primero, por acá, todos los pacientes requieren un RX de abdomen como estudio de rutina. Recordemos, muchachos, que ya los estudios de rutina no existen. Cada estudio y cada paraclínico que se envía es determinado por la condición del paciente. Por acá, también, si todos los pacientes requieren una tomografía, no todos los pacientes requieren una tomografía, y ya muy pronto veremos cuáles son las indicaciones de tomografía en el paciente con pancreatitis aguda. Y la otra opción, que es que el diagnóstico de pancreatitis es clínico. La clínica es uno de los pilares del diagnóstico, pero recuerden que necesitamos 2 de las 3 condiciones. Entonces, la respuesta correcta acá es que solo es necesario usar ayudas diagnósticas en los casos selectos. Entonces, de esa manera, para el diagnóstico de pancreatitis se necesitan solamente 2 condiciones. Uno, si el paciente tiene el dolor, ya solo con las amilasas o las lipasas, yo ya tendría el otro criterio diagnóstico. Ahora, ¿qué puede ocurrir? Porque ahí viene la otra pregunta. Entonces, ¿será que todos los pacientes con sospecha de pancreatitis deben tener dolor? ¿Es posible que tenga un paciente con una pancreatitis aguda y el paciente no tenga dolor? Y otra pregunta adicional, ¿todos los pacientes con sospecha de pancreatitis deben tener entonces una amilasa? Porque hasta donde les estoy planteando, tendríamos el diagnóstico con la clínica y con el paraclínico, con la amilasa o con la lipasa, que es lo usual que nosotros hacemos. Cuando nosotros miramos, entonces, para darle respuesta a esto, las características clínicas en la pancreatitis, siempre, usualmente tenemos lo usual, pues, tenemos un dolor de inicio rápido, pero no es abrupto, tiene la máxima intensidad entre minutos y horas, y el dolor es constante, tiene poca mejoría con los cambios de posición, y cerca de la mitad de los pacientes el dolor se irradia en banda. Sin embargo, hay un porcentaje pequeño de los pacientes quienes cursan sin dolor, de un 5 a un 10% de los pacientes. Y estos pacientes usualmente tienen una enfermedad muy grave. Esos son pacientes que llegan en estado de choque, deteriorados en muy malas condiciones generales, inclusive pueden llegar inconscientes. Entonces, ¿cómo le refiere el paciente a usted que tiene dolor? El paciente en ese momento no le podría referir que tiene dolor. Y estos son los pacientes, digamos, con los que se hacen el diagnóstico de una manera diferente. ¿Por qué? Porque tienes un paciente que llega en un estado de choque en muy malas condiciones generales, encefalopático, tú sospechas que puede tener una sepsis de origen intraabdominal y ese paciente le pide una tomografía y encontraron como hallazgo que tenía una inflamación pancreática y a ese paciente se le solicitan las enzimas y le dan positivas. Entonces, ¿qué es lo que hay que tener muy claro y qué es lo que quiero que quede claro en esta parte? Que para realizar el diagnóstico necesitamos 2 de las 3 cosas, sea imagen, que usualmente es la última que se pide, no es lo usual, sea la clínica y sea las amilasas o las lipasas. Con respecto a las características clínicas, también vale mencionar que cerca del 90% de los pacientes tienen vómito. ¿Por qué? Porque la pared gástrica posterior está en contacto con el páncreas y eso irrita todo el estómago, el proceso inflamatorio y también por el dolor abdominal. El dolor abdominal también genera un estímulo vagal que puede generar vómito. Cuando leemos los signos clásicos de Cullen o de Gray-Turner, que son para pancreatitis, pues clásicamente describen pancreatitis hemorrágica, pero realmente cualquier paciente que tenga hemoperitoneo o que tenga sangrado en la cavidad intraperitoneal podría presentar estos síntomas. Realmente es una particularidad encontrar un paciente con estos signos, es menos del 1% de la población. Y la palpación abdominal es muy variable. Nosotros podemos tener pacientes que tengan dolor abdominal intenso, que simulen un abdomen agudo, que inclusive uno piensa en llevarlos a cirugía sin realizarle casi que ningún paraclínico porque tiene un abdomen agudo, y así mismo puede encontrar pacientes, como les mencioné hace un segundo, de un 5 al 10% de los pacientes que no tienen dolor y que tienen una enfermedad grave y que llegan en muy malas condiciones. Bueno, entonces teniendo esto en mente, ya planteamos un caso clínico, que los invito también a que respondan lo que consideren. Tenemos un paciente de 62 años, tiene un día de dolor abdominal, el dolor es epigastrio, se irradia en banda, múltiples episodios de vómito, son incontables, ingresa en regulares condiciones, deshidratado, está taquicárdico, no está hipotenso, pero está saturando al límite. Usted sospecha una pancreatitis. ¿Qué hace con ese paciente? Le solicita amilasas y lipasas, le solicita lipasas, le solicita tomografía, le solicita una ecografía. ¿Qué hacen ustedes con ese paciente? Los invito a que den su respuesta y la discutimos también a continuación. Veo unas preguntas por acá. ¿Será que las contestamos de una vez o, Hernán, o las contestamos
después, al final de la charla. Bueno, entonces por acá nos dice Melissa que si basados en las guías, ya con el cumplimiento de 2 criterios, se diagnostica efectivamente. Sí, Melissa Sanabria. Ese es el concepto que les quiero dejar, que con 2 de los 3 criterios ya usted diagnostica pancreatitis. Entonces, por acá, en la segunda pregunta, tenemos un paciente de 62 años, tiene un día de dolor abdominal, las características clínicas que les mencioné, y qué se haría con ese paciente. Entonces, ya tiene un criterio, porque clínicamente parece una pancreatitis. Usted está sospechando una pancreatitis. El paciente lleva un día de dolor abdominal. ¿Qué podríamos hacer? Si vamos a ser absolutamente estrictos, en la guía dice solicita amilasas y lipasas siempre. Pero ¿qué es lo primero que nosotros hacemos? Usualmente solicitamos primero las amilasas. ¿Por qué? Porque las lipasas son estudios mucho más costosos. Y aquí hay otro parámetro muy importante. Este paciente lleva un día de dolor en epigastrio. Entonces, este paciente es un paciente que le podríamos solicitar amilasas y es altamente probable que las amilasas nos den positivas. Por esa razón, la respuesta correcta acá era solicitar amilasas. Digamos, la más apropiada. Ahora, si bien solicitar amilasas y lipasas es válido, porque la guía lo dice, en el medio, nosotros lo que hacemos usualmente es pedir las amilasas primero. Si las amilasas nos dan negativa y persiste la sospecha, pedimos las lipasas. ¿Por qué? Y ya les voy a mostrar a continuación por acá eso. Pintemos el mismo caso clínico. Exactamente el mismo paciente, pero ya no lleva un día de dolor. Ahora tiene 3 días de evolución del cuadro. Entonces, la pregunta que les quisiera hacer es, ¿cambien algo su conducta? Es el mismo paciente, la palpación abdominal es la misma, tiene la misma clínica, dolor en epigastrio, cirradia en banda, múltiples episodios de mesis, ingresa en regulares condiciones, taquicárdico, deshidratado, desaturado, pues con la saturación límite, pero en esta ocasión ya no lleva un día de dolor, en esta ocasión lleva 3 días de dolor. Entonces la pregunta es, ¿cambien algo su conducta? Y por acá tenemos el código QR, a ver qué consideran ustedes que podría cambiar. Le pedimos la misma amilasa, o en esta ocasión pedimos amilasa y lipasa, o solamente le pedimos lipasa, o le pedimos una imagen. Entonces, el estudio imaginológico, ¿por qué no hacer el estudio imaginológico? Enseguida vamos a ver las indicaciones, cuándo es necesario el estudio imaginológico en el diagnóstico. Recuerden que hasta ahora vamos hablando solamente de diagnóstico, no hemos hablado de más nada diferente. Entonces, por acá ya empezamos a ver las respuestas. Entonces, en este caso, era muy importante, además de las amilasas, de entrada pedirle las lipasas también. ¿Por qué? Veamos a continuación. Resulta que cuando vamos a hacer el diagnóstico del laboratorio, siempre tenemos algo que es muy importante. La amilasa y la lipasa tienen perfiles diferentes. Cuando ustedes leen las guías, en las guías les dicen que las lipasas son más específicas y que tienen mejor rendimiento diagnóstico. Pero ¿qué ocurre? Que la lipasa es mucho más costosa en nuestro medio también. De hecho, en muchas partes, la lipasa hay que hacerla en un laboratorio externo, ni siquiera en el laboratorio de la institución. Entonces, hay que tener en cuenta el perfil en el cual se elevan las enzimas. La amilasa usualmente empieza a elevarse entre las 6 a las 24 horas. Tiene un pico a las 48 horas
y empieza a desaparecer a partir de los 3 días. Es decir, podemos tener pacientes que tengan una pancreatitis, que lleguen en su tercer día y que la amilasa nos dé negativa. Sin embargo, el pico de la amilasa siempre va a estar entre el primer y el segundo día. Por su parte, la lipasa se eleva también de manera temprana, entre las 4 a las 8 horas después de que inicia el proceso inflamatorio. Su pico es a las 24 horas, pero su desaparición es de los 8 a los 14 días. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que después de los 3 días es probable que la amilasa me salga negativa. En ese momento, cuando tenemos pacientes que llevan más de 3 días de dolor, es cuando cobra, digámoslo así, mayor importancia la lipasa. Pero inicialmente, como estudio inicial, cuando el paciente llega y lleva menos de 3 días, podríamos solicitar solamente la amilasa. ¿Por qué? Por cuestión de costos. Estas son cosas que no se analizan en las guías. Claro, las guías son estadounidenses. Acá en Colombia, digamos que gran parte de las recomendaciones las adaptamos. Pero cuando tengamos un paciente con más de 3 días de dolor, por esta razón que les acabo de exponer, es muy prudente no solamente solicitar la amilasa, sino solicitar la lipasa también. A tener en cuenta, siempre los pacientes con sospecha de pancreatitis, hay que pedirles un hematocrito y una función renal. ¿Por qué? Porque el hematocrito y el BUN nos van a ayudar a guiar la reanimación del paciente con los fluidos y porque el hematocrito y el BUN son predictores de pronóstico. Si el paciente está hemoconcentrado, eso predice aumento de la mortalidad. Y si el paciente tiene elevación del BUN, eso también predice elevación de la mortalidad. Bueno. Ahora, siguen insistiendo en las imágenes. ¿Por qué las imágenes no? Enseguida vamos a ver por qué las imágenes no. Entonces, cuando hablamos de pancreatitis, sí se solicitan imágenes, pero se solicitan imágenes para establecer la etiología de la pancreatitis, más no para hacer el diagnóstico. Y fíjense que todas las preguntas que les he hecho hasta ahora son de diagnóstico. Usted necesita la imagen para el diagnóstico en excepcionales casos, y ya enseguida hablamos al respecto. Cuando hablamos de etiología de la pancreatitis, en Colombia, la principal es la etiología biliar. Y dependiendo del estudio que uno revise, este estudio fue en Medellín y este otro fue en Bogotá, el segundo caso fue la alcohólica, en Medellín fue la idiopática, el tercer puesto lo ocupa la pancreatitis de origen traumático, cuarto puesto la hipercalcemia, la hipertrigliceridemia y algunas causas más raras. ¿Qué es importante destacar acá? Cuando tenemos un paciente con una pancreatitis de origen idiopático, es muy importante siempre pedirle los triglicéridos y siempre pedirle los valores de calcio en sangre. Cuando el paciente no le encontramos, no le documentamos hipertrigliceridemia ni hipercalcemia, ¿qué nos dicen las guías? Gran parte de esos pacientes, hasta 2/3 partes de los pacientes con pancreatitis idiopática, termina siendo de origen biliar. ¿Qué es lo que ocurre? Que se genera la pancreatitis por barro biliar y es más difícil de ver en la ecografía. Entonces, ¿qué nos recomiendan las guías? Que un paciente con pancreatitis idiopática, usted descarte definitivamente que haya compromiso litiásico a nivel del colédoco con una resonancia magnética, con una colangioresonancia o con un ultrasonido endoscópico. Entonces, volvemos a la pregunta que planteamos inicialmente. ¿Todos los pacientes con sospecha de pancreatitis ameritan estudio de imagen? Entonces, una cosa es que amerite estudio de imagen para el diagnóstico, vean que la pregunta es diferente. Para el diagnóstico no ameritan todos los pacientes estudio de imagen, pero cuando estamos en búsqueda de la etiología, sí necesitamos un estudio de imagen. ¿Y cuál es esa imagen? Una ecografía de abdomen superior, una ecografía hepática y vías biliares, una ecografía en donde podamos ver si hay litos o si no hay litos, si hay cálculos o si no hay cálculos en la vesícula o en el colédoco. Entonces, de esa manera, quiero que la idea quede muy clara. Todo paciente que ingresa con pancreatitis, hay que descartar que la pancreatitis sea de origen biliar. Por tanto, hay que solicitarle una ecografía de hígado, vesícula y vías biliares. Pero esa ecografía no se solicita para hacer el diagnóstico. Esa ecografía se solicita es para tener claridad de la etiología, que la etiología sea litiásica. Entonces, para el diagnóstico, ¿cuándo necesita un paciente una imagen? Y ahí viene lo que les mencionaba. Cuando existe una duda diagnóstica, por ejemplo, un paciente que llega en choque, un paciente que llega encefalopático, un paciente, por ejemplo, los pacientes que tienen
problemas neurológicos, que el examen físico del abdomen no es confiable, que ellos no manifiestan dolor. Los pacientes en los cuales tengo una duda diagnóstica razonable y tengo sospecha de pancreatitis y la clínica no es clara, en esos momentos es cuando nos sirve una tomografía para hacer el diagnóstico. Pero estos pacientes son pocos. ¿Por qué? Porque como vimos anteriormente, cerca del 90 al 95% van a llegar con un dolor que puede ser que puede ser típico, la epigastralgia o irradiado en banda en la mitad de los casos. Y además de eso, los pacientes, aunado a la clínica, puedo solicitar la amilasa y la lipasa. Entonces la tomografía no se requiere de rutina, solamente se requiere cuando tengo la duda diagnóstica. Ahora, como recordarán, cuando mencionamos la primera parte de la patofisiología, dentro de la patofisiología de la pancreatitis era muy importante el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica y el síndrome de disfunción orgánica múltiple. ¿Y por qué es tan importante? Porque en la patofisiología, digamos que hicimos tanto énfasis, porque resulta que ambos predicen mortalidad. Entonces, del lado izquierdo, tengo una gráfica en la cual tenemos pacientes que nunca tuvieron síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, pacientes que tuvieron respuesta inflamatoria sistémica transitoria y pacientes que tuvieron respuesta inflamatoria sistémica persistente. Se denominaba transitoria y persistente, transitoria la que duraba menos de 48 horas y persistente la que duraba más de 48 horas. Con esos criterios de SIRS, observen la diferencia en las mortalidades. Los pacientes que no tenían respuesta inflamatoria sistémica prácticamente no se morían. Los pacientes que tenían respuesta inflamatoria sistémica persistente eran los que tenían las peores tasas de mortalidad, cercanas al 22%. Y los pacientes que tenían respuesta inflamatoria sistémica transitoria sí tenían aumento de la mortalidad, pero no tanto como los que tenían la respuesta inflamatoria sistémica persistente. Y recuerden en la patofisiología lo que les mencioné también. La respuesta sistémica inflamatoria persistente, ¿a dónde nos lleva? Nos lleva a un síndrome de disfunción orgánica múltiple. Entonces, ese síndrome de disfunción orgánica múltiple, a su vez, también es predictor de mortalidad. Entonces, observen cómo los pacientes que no tuvieron síndrome de disfunción orgánica múltiple, la sobrevida era supremamente alta. Los que tuvieron una disfunción orgánica múltiple transitoria, menor de 48 horas, también era relativamente baja la mortalidad, pero los pacientes que tenían un síndrome de disfunción orgánica múltiple que empeoraba con el tiempo, vean que la mortalidad era cercana casi al 40%. Entonces, de esa manera, estos dos predictores son los que mejor nos van a decir qué grupo de pacientes tiene una pancreatitis leve, qué grupo de pacientes tiene una pancreatitis moderada y qué grupo de pacientes tiene una pancreatitis grave. Entonces, de esa manera, la falla de órgano se puede dar no solamente en el momento en que el paciente ingresa, sino también durante la primera semana. ¿Qué es lo que se considera? Una pancreatitis leve usualmente se resuelve en la primera semana. Por su parte, si un paciente con una pancreatitis leve en la primera semana no ha mejorado y por lo contrario se está deteriorando, hay que buscar cuáles son las causas de las complicaciones que presenta el paciente. Entonces, observen varios detalles. Tasa de mortalidad. Cuando un paciente tiene una falla orgánica persistente, la tasa de mortalidad es del 35%. 1 de cada 3 se muere. Y la tasa de complicaciones es del 85%. 85 de cada 100 van a tener alguna complicación. Cuando la falla orgánica es transitoria, la tasa de mortalidad es pequeña, es del 1.4%, pero la tasa de complicaciones es alta, cercana al 40%. Cuando los pacientes no tienen falla orgánica, la tasa de mortalidad se aproxima a 0 y las complicaciones son solamente del 6%. Y ahora, cuando un paciente tiene una falla de órgano múltiple, por ejemplo, como vamos a ver a continuación que se define, falla pulmonar, falla renal o falla renal e hipotensión, la mortalidad es cercana al 46%, mientras que cuando falla un solo órgano, la mortalidad es cercana al 18%. Entonces, ¿cuáles son los órganos que pueden fallarle a un paciente? ¿Cuáles son los órganos que me van a predecir mortalidad? Entonces, observen esta tabla, y en esta tabla que tenemos, vea, tenemos sistema renal, en la gráfica, sistema circulatorio, pacientes con hipotensión y sistema respiratorio. ¿Qué encontramos? Cuando un paciente tiene cualquier falla de órgano, tiene una altísima posibilidad, 28 veces más posibilidad de mortalidad. Cuando los pacientes
tienen sangrado gastrointestinal, vean que solamente es de 10. Pero vean por acá, cuando tienen falla orgánica múltiple, la posibilidad de muerte es mucho más elevada. De la misma manera cuando tienen falla renal. Entonces acá yo quiero dejarles una idea. El paciente con pancreatitis aguda ingresa, lo más frecuente es que ellos ingresen con falla respiratoria, que ingresen hipoxémicos o con tendencia a la hipoxemia. Pero a pesar de que la falla respiratoria es la más frecuente, la falla renal es la que más tasa de mortalidad acarrea. Entonces, eso debe quedarnos. Por esa razón, todo paciente que ingresa con sospecha de pancreatitis tiene que tener función renal seriada, tiene que tener gases arteriales y tiene que tener de ingreso un hematocrito también porque nos predice mortalidad. Entonces, en esta gráfica que observamos, cuando tenemos un paciente con pancreatitis aguda, del 80 al 85% de los pacientes con pancreatitis aguda van a tener una pancreatitis intersticial. El 15 al 20% van a tener una pancreatitis necrosante. Si recuerdan de la gráfica que les mostré al principio, que era la gráfica de la patofisiología, la pancreatitis necrosante es la que va a perpetuar el proceso inflamatorio sistémico y es la que a su vez va a perpetuar la falla de órgano. Entonces, ¿qué ocurre? Los pacientes con pancreatitis intersticial usualmente tienen una mortalidad muy baja, menor del 2%, y usualmente se resuelven. Si tienen complicaciones, las complicaciones tienden a resolverse espontáneamente. Mientras que los pacientes con pancreatitis necrosante es diferente la historia. En las primeras 2 semanas pueden tener un primer pico de mortalidad que se debe a la falla de órgano. Sin embargo, digamos que ese primer pico de mortalidad puede acarrear una mortalidad ser menor del 5%. Pero cuando pasan las 2 semanas, estos pacientes van a tener múltiples complicaciones. ¿Por qué? Por la falla de órgano persistente y la mortalidad sí se eleva a un 15 o un 20%. De esos pacientes, aproximadamente el 70% van a tener una necrosis estéril. Esa mortalidad es del 10% de ese grupo de pacientes. Mientras que el otro 30% va a sufrir un proceso que es una sobreinfección del tejido necrótico del páncreas. Y esa mortalidad es cercana al 30%. O sea, estos pacientes son los que más se mueren. Y vean que todo eso ocurre en el transcurso de semanas. Entonces, de esa manera, ¿qué me dice si el paciente tiene una gravedad leve, tiene una gravedad moderada o el paciente está gravemente enfermo? La falla de órgano. Si el paciente no tiene falla de órgano ni complicaciones, como las que les mostré anteriormente, ¿a qué nos referimos con complicaciones? Colecciones pancreáticas o sobreinfección de la necrosis. Y otras que enseguida les voy a mencionar. Es un paciente que tiene una pancreatitis leve, pero tiene una moderada gravedad si hay una falla de órgano transitoria, menos de 48 horas, o si tiene complicaciones locales o sistémicas. O es grave definitivamente cuando ya tiene una falla de órgano persistente por más de 48 horas, sea única o multiorgánica la falla de órgano. Entonces, de esa manera, ¿cuáles son las características de cada uno de estos pacientes? Vea, los pacientes con una pancreatitis leve usualmente son los pacientes que tienen una pancreatitis intersticial. Usualmente esos pacientes no hacen necrosis pancreática, no tienen falla de órgano, la morbilidad es baja y usualmente los valores de mortalidad son mínimos. Los que tienen una gravedad moderada, algunos de ellos tienen fenómenos de necrosis o complicaciones locales, pero no hacen falla de órgano persistente. Estos pacientes de gravedad moderada se enferman mucho, tienen mucha morbilidad, pero no se mueren casi, tienen una mortalidad baja. Y los pacientes que tienen una pancreatitis grave, usualmente estos sí hacen necrosis, hacen complicaciones locales y la falla de órgano de ellos es persistente. Y esa falla de órgano usualmente acarrea tanto una alta morbilidad como una alta mortalidad. Entonces, de esta manera, ¿cuándo vamos a definir que un paciente tiene falla de órgano o no tiene falla de órgano? Con la escala de Marshall modificada. La escala de Marshall modificada mide 3 órganos principales, que son los que más acarrean pronóstico con respecto a la evolución del paciente. 1, la parte pulmonar, se mira la PAFI. 2, la parte renal, miramos la evolución de la creatinina. Y 3, la parte cardiovascular. La parte cardiovascular que va a mirar las presiones arteriales, si el paciente responde a la fluidoterapia, si no responde a la fluidoterapia, o si tiene acidosis. O si tiene acidosis y no responde, si necesita vasopresores. Con respecto a la parte renal, se mira la evolución de la creatinina. Y con respecto a la parte respiratoria, se mira la PAFI. Una puntuación en cualquiera de los órganos
de 2 o más ya habla de falla orgánica. Entonces, la escala de Marshall es lo que tenemos que aplicarle a los pacientes con pancreatitis para darnos cuenta si tienen falla orgánica o no tienen falla orgánica. Y si tienen falla orgánica, hay que estar muy atentos y saber si esa falla orgánica dura más de 48 horas o no para determinar si la falla es persistente o si es transitoria. Porque los pacientes que tengan una falla persistente son los pacientes que serán del grupo de gravedad. Entonces aquí se plantean otras preguntas. Entonces, ¿qué pacientes ameritan manejo en UCI desde su ingreso? O sea, ¿cuáles de los pacientes que ingresen ustedes deben solicitar una cama de UCI? Entonces, hay varios predictores de mortalidad, pero en general, ¿qué se considera? Se considera, primero, todo paciente, y acá les contesto esta segunda pregunta, todo paciente que tenga falla de órgano al ingreso, es decir, que el score de Marshall le dé 2 o más, es un paciente que hasta que se demuestre lo contrario tiene pancreatitis grave. ¿Por qué? Porque ese paciente hay que reevaluarlo a las 48 horas. Puede que a las 48 horas haya mejorado la falla de órgano, pero puede que a las 48 horas no haya mejorado la falla de órgano. Entonces, si a las 48 horas no ha mejorado la falla de órgano, ese paciente tendría una pancreatitis grave. Pero como nosotros no tenemos la certeza de cuál va a ser la evolución del paciente, ese paciente hay que tratarlo como una pancreatitis grave hasta que se cumpla las 48 horas y lo podemos restadificar. ¿Y qué pacientes ameritan manejo en UCI? Los pacientes que tengan pancreatitis grave necesitarán manejo de UCI. ¿Por qué? Porque ya sabemos que la tasa de mortalidad y de morbilidad es supremamente alta. Y hay otro punto de corte que usan también, que es usando el score de Apache, que es un score que está diseñado para pacientes críticamente enfermos. O sea, no es exclusivo de pancreatitis, es para pacientes críticamente enfermos. Un paciente con Apache mayor de 8 usualmente predice una tasa de mortalidad alta y ya con eso deberíamos solicitar al paciente unidad de cuidado intensivo o unidad de cuidados especiales, dependiendo de las condiciones del paciente. Ahora, ¿de qué manera adicional puede predecirse el riesgo? Hombre, ¿qué dicen las guías? Usted puede usar la escala de Apache, puede usar la escala VISA, puede usar la escala que usted quiera para predecir el riesgo después de que clasifique la pancreatitis. No existe una escala que sea un gol estándar. Casi que ¿cómo lo diríamos? Casi que porque es una escala muy usada en UCI, es que en general usamos la escala de Apache 2. Entonces, cuando yo hablo de las complicaciones de la pancreatitis, ¿a qué me refiero? A complicaciones locales y sistémicas. ¿Cuáles son las complicaciones locales? Uno, que el paciente haga una colección de líquido o de tejido alrededor del páncreas o en el páncreas. Cuando es una pancreatitis intersticial, estas colecciones se denominan colección peripancreática aguda o un pseudoquiste pancreático. Eso depende del tiempo de evolución. Y cuando hay una pancreatitis necrosante, se denominan colección necrótica aguda o necrosis encapsulada. ¿Qué otros tipos de complicaciones sistémicas podemos tener? Uno, obstrucción al tracto de salida gástrico. Podemos tener trombosis portal y esplénica o inclusive necrosis del colon. Cuando hablamos de complicaciones de las pancreatitis sistémicas, primero, toda comorbilidad que se exacerbe es una complicación sistémica. Y segundo, ya la falla de órgano, que puede ser única o múltiple, y como les mostré, la vamos a evaluar con el score de Marshall y vamos a mirar la parte respiratoria, la parte cardiovascular y la parte renal. Entonces, las colecciones peripancreáticas se van a dividir de acuerdo al tipo de pancreatitis, como les mostré anteriormente, y de acuerdo al tiempo de evolución. Menor de 4 semanas o mayor de 4 semanas. ¿Qué implica este menor o mayor de 4 semanas? Que se puede encontrar más licuefacto o menos licuefacto el contenido que se encuentra al interior de la colección de líquido. Entonces, cuando es menos de 4 semanas, son colecciones de fluido aguda peripancreática si la pancreatitis es edematosa o colección aguda necrótica si la pancreatitis es necrosante. Cuando es más de 4 semanas, ya corresponde un pseudoquiste pancreático si la pancreatitis es edematosa o una necrosis encapsulada, sus siglas en inglés WON, WON, si es una pancreatitis necrosante. Entonces, ya tenemos claridad, más o menos hemos abordado el diagnóstico, hemos hablado cómo clasificarla, cuál es el pronóstico, pero entonces la siguiente pregunta sería, del manejo inicial de la pancreatitis aguda, ¿cuál de las siguientes opciones no hace parte del manejo inicial en pancreatitis aguda? Primero, la fluidoterapia. Segundo, la analgesia. Tercero, la nutrición temprana, alimentar de manera pronta al paciente. Cuarto, los antibióticos. O quinto, paraclínicos con función renal y hematocrito.
¿cuál consideran ustedes que sería la opción acá? Y enseguida explicamos por qué. Bueno, veamos. Ahora, otra opción que les coloqué también es que todas las opciones hacen parte del manejo inicial de la pancreatitis. Esa sería otra opción también que les coloqué. Entonces, ya que algunos han contestado, vayamos revisando qué tenemos. Y un grueso de las personas han contestado que el antibiótico. Y efectivamente, esa es la respuesta. En los pacientes con pancreatitis aguda, el antibiótico, cuando el paciente ingresa, no juega ningún rol. El antibiótico profiláctico no juega ningún rol. Y eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿cuáles son los pilares de tratamiento? 1, los líquidos endovenosos. 2, la analgesia. 3, el soporte en cuidado crítico. 4, la nutrición temprana. 5, los procedimientos intervencionistas. Y 6, la antibiótico-terapia. Aquí es donde yo quiero hacer particular énfasis. Vean, cuando el paciente llega al servicio de urgencias, el diagnóstico, la sospecha del diagnóstico le recae al médico general, que es el primero que lo ve. Él es el que debe sospechar. En todo paciente con dolor abdominal, sospechar una pancreatitis. Solicitar, si los tiempos son apropiados, solicitar amilasas o amilasas y lipasas. Segundo, el manejo inicial del paciente con pancreatitis va a marcar en gran medida su pronóstico. ¿Por qué? Porque a medida que el paciente presenta esa reacción inflamatoria, el volumen intravascular se reduce. Esa reacción inflamatoria genera un tercer espacio y eso hace que se comprometa la perfusión pancreática y renal. Por esa razón es que estos pacientes hacen falla renal y por esa razón hacen la necrosis. Entonces, estos pacientes hay que hacer una reposición del volumen intravascular y eso nos va a permitir aumentar tanto la perfusión pancreática como renal, disminuir la hemoconcentración y disminuir los valores del BUN también, que son predictores, como habíamos mencionado. Además de eso, si el paciente viene con inestabilidad hemodinámica, nos permitirá ayudar a estabilizarlo. ¿Qué se estima? El tercer espacio de un paciente con pancreatitis aguda es cercano a 6 litros. O sea, los pacientes tienen un déficit promedio de 6 litros. Por esa razón, los líquidos endovenosos deben ser generosos. Entonces, dependiendo del peso del paciente y de la condición, ¿qué es lo que se recomienda? Usar 250 a 400 o inclusive 500 mililitros por hora en las primeras 48 horas. ¿Listo? Y acá recalco de nuevo el papel del médico general. El médico general es el primero que va al paciente en la urgencia y el beneficio de esta intervención se presenta principalmente en las primeras 6 a 12 horas después de que el paciente ingresa. Después de las 24 horas, ya dar fluidoterapia, dar cantidades abundantes de líquidos endovenosos, ya no presenta beneficio. Entonces, ¿quién es el que ve al paciente primero y quién es el que inicia el manejo primero? El médico general. Entonces, ¿cuál es la moraleja acá? Que hay que ser agresivos con la reposición de líquidos endovenosos en los pacientes con diagnóstico de pancreatitis aguda. Con respecto a la analgesia, hace muchos años se decía no le dé opioides al paciente porque eso aumenta el tono del esfínter de Oddi y puede empeorar la pancreatitis y el proceso inflamatorio. Pero estudios posteriores han demostrado que no hay efectos adversos. ¿Qué ocurre? El páncreas en su posición anatómica está justo sobre el plejo celíaco y el plejo celíaco recibe toda la inervación sensitiva visceral. Entonces, si yo irrito el plejo celíaco, el dolor abdominal será muy marcado. Por esa razón, la analgesia corresponde a otro de los pilares de manejo de los pacientes con pancreatitis aguda. En cuidado crítico, ya les mencioné, pacientes que tengan respuesta inflamatoria sistémica o falla de órganos son pacientes que deben ir a la UCI o a la UCI. Pacientes que tengan taquipnea, siempre se les debe descartar una falla orgánica pulmonar. Siempre necesitan unos gases arteriales y verificar la PAFI de cuánto es.
Recordar que la falla de órgano de pulmón es la más frecuente y usualmente se presenta entre el día 2 al día 7 y se suele presentar en estos pacientes como un síndrome de dificultad respiratoria aguda. Cuando tenemos hipotensión persistente, esos pacientes necesitan soporte vasopresor, necesitan fluidoterapia agresiva y soporte vasopresor. Y hay que tener un estricto control glicémico, ya que estos pacientes a menudo llegan con hiperglicemia. Con respecto al soporte nutricional, al contrario de lo que pensaba hace muchos años decían, no, paciente con pancreatitis necesita reposo intestinal prolongado y los dejaban varios días sin comer. ¿Qué se ha demostrado? Que el inicio temprano del soporte nutricional beneficia a los pacientes. ¿Cuál es, digamos, la contraindicación del soporte nutricional? Que el paciente tenga un vómito intratable o que tenga un hilio paralítico. Listo. Entonces, ¿en qué momento vamos a iniciarle la vía oral al paciente? En el momento en que las náuseas estén controladas, en el momento en que el vómito esté controlado y hay un parámetro clínico que nos indica que el paciente puede tolerar posiblemente su vía oral, que es cuando los pacientes no tienen dolor espontáneo. La dieta que se inicia usualmente baja en grasa o inclusive se puede iniciar dieta líquida clara, pero los estudios no han mostrado que haya una diferencia grande entre iniciar la una o iniciar la otra. Cuando tenemos pacientes con pancreatitis aguda grave que están en unidad de cuidado intensivo, ¿qué es lo que se hace? Se inicia alimentación enteral por sonda y se ha demostrado que la alimentación enteral ayuda a modular la respuesta inflamatoria, a disminuir la estancia en UCI, a disminuir las complicaciones infecciosas, es más barata y más segura. Se puede utilizar sonda nasoduodenal avanzada o sonda nasogástrica, pero los estudios que hasta el momento la evidencia nos demuestra que ambas son seguras y ambas son eficaces. Respecto al manejo quirúrgico, en esto no voy a hacer mucho énfasis porque lo que más me interesaba que ustedes tuvieran en mente era el manejo inicial y el manejo quirúrgico siempre se posterga. El manejo quirúrgico, lo ideal es que si un paciente necesita ser llevado a cirugía, llevarlo a cirugía después de la 4ª semana. Entonces, el manejo inicial, que es los líquidos endovenosos, que es la analgesia y que es el manejo de soporte en el paciente que llega con compromiso de la estabilidad hemodinámica, es lo primero y lo que debe tener más claro el médico general. Respecto al manejo quirúrgico, las colecciones agudas que no tienen sobreinfección, en general, con un manejo conservador se resuelven y la mortalidad es menor del 5%. Cuando tenemos necrosis sobreinfectadas, la cirugía temprana acarrea una mortalidad del 13 al 73%. Por esa razón, siempre trata de postergarse hasta después de la 4ª semana. Entonces, sea un manejo conservador y el manejo conservador logra evitar 2 de cada 3 cirugías. Este manejo conservador y el escalamiento progresivo del manejo es lo que se conoce como manejo escalado de la pancreatitis grave o de la pancreatitis necrosante grave. Inicialmente, manejo conservador con antibióticos y terapia de soporte. Si con esto el paciente no maneja, ¿qué es lo que tratamos? Tratamos de hacer un manejo percutáneo, de puncionar la colección y de drenarla. Si la punción no es efectiva, tratamos de usar una vía de mínima invasión, sea una vía endoscópica o sea una vía laparoscópica. Y si por ninguna de estas dos vías logramos solucionar el foco infeccioso y el paciente persiste con deterioro, en ese caso sí hay que hacer un manejo abierto. Pero fíjense que el manejo quirúrgico abierto es el último escalón de todo el proceso de escalado en los pacientes con pancreatitis necrosante grave. Antibióticos, que fue lo que mencionamos hace un segundo. Cuando un paciente tiene una sepsis, siempre hay que descartar que hayan otros focos además del foco pancreático. Estos pacientes cuando están gravemente enfermos tienen catéter venoso central, puede ser una urosepsis asociada a una sonda o puede ser una neumonía. Siempre en estos pacientes que llevan un mal curso clínico, en estos pacientes requieren tomografías de control. ¿Para qué? Para verificar la aparición y descartar la aparición de posibles complicaciones como colecciones, que les acabé de mencionar. El uso profiláctico de antibióticos, es decir, cuando el paciente llega al servicio de urgencias, no tiene indicación de uso profiláctico de antibióticos, siempre y cuando usted tenga la claridad de que el paciente tiene una pancreatitis aguda. Diferente si usted tiene un paciente con una sepsis de origen intraabdominal. Si usted lo que sospecha es una sepsis de origen intraabdominal, inicia antibiótico-terapia. Pero si usted tiene un paciente y ya tiene el diagnóstico de pancreatitis aguda, ese paciente no requiere antibióticos. Ahora, se han hecho estudios, no han impactado la mortalidad, no han impactado la necesidad de cirugía, ni tampoco han impactado las tasas de infección del tejido necrótico pancreático. Y recordar siempre que los antibióticos que penetran a tejido pancreático por excelencia son los carbapenémicos, las fluoroquinolonas y el metronidazol.
Entonces, de esta manera, muchas veces se trata de, no, intentemos esto, pero pongámosle esto, o tal medicamento puede que funcione. ¿Qué hay respecto al tratamiento farmacológico adicional? Esta revisión de Cochrane es del año 2017 y esta es la posición de la guía del año 2019. Vean, muchachos, en esta revisión de Cochrane se miraron más de 67 estudios y se revisaron una gran cantidad de medicamentos. Ninguno demostró ninguna mejoría en ningún desenlace de la pancreatitis aguda. Y por esa razón, ¿qué es lo que dicen las guías? No hay un tratamiento farmacológico específico recomendado para la pancreatitis aguda. Solamente se recomienda el soporte en cuidado crítico, el soporte de la falla orgánica y la nutrición, tal como mencionamos. Entonces, de esa manera, esas son las intervenciones y esos son los pilares de manejo de la pancreatitis aguda. Por último, y esto no se debe olvidar, el grueso de las pancreatitis son de origen biliar, entonces hay que hacer una prevención secundaria. Esa prevención secundaria, ¿qué implica? Si la pancreatitis es de origen biliar y muy probablemente fueron por cálculos que pasaron de la vesícula al colédoco, los pacientes tienen que irse colecistectomizados. Hay que hacerle colecistectomía al paciente. El paciente debe salir de la hospitalización sin vesícula. ¿Por qué? Porque miren este dato, los pacientes que no se les hace colecistectomía tienen una recurrencia del 30 al 50% en los siguientes 108 días. Es decir, antes de 4 meses, la mitad de los pacientes tiene riesgo de que le vuelva a repetir la pancreatitis si no hacemos la colecistectomía. ¿Y qué ocurre? Que los episodios de pancreatitis, en la medida en que van ocurriendo sucesivamente, son más graves. Entonces, aumenta la mortalidad. Puede existir una posibilidad de darle al manejo, cuando los pacientes son de altísimo riesgo quirúrgico, se puede dar un manejo con CEPRE, un manejo intervencionista endoscópico, CEPRE con esfinterotomía, sí. Solamente cuando son pacientes quirúrgicos de altísimo riesgo que no son candidatos a manejo quirúrgico y que sí pueden ser candidatos a manejo endoscópico. Y tener en cuenta que la colecistectomía hay que realizarla tan pronto ceda la inflamación aguda en la pancreatitis leve. Es decir, usualmente una hospitalización de esa dura 7 días, al cuarto o quinto día se hace la colecistectomía y el paciente se da de alta al sexto o séptimo día. Y cuando tenemos una pancreatitis grave, en cuanto se resuelva o se estabilicen las colecciones y se resuelvan las complicaciones asociadas a la pancreatitis. Entonces, de esta manera, ya solo resta agradecerles por su tiempo y por escuchar la charla. Creo que ahora sí, si hay preguntas o inquietudes. Bueno, por acá Melissa preguntaba por la importancia de la nutrición temprana y por acá yo lo mencioné en una diapositiva. Listo, creo que ya quedó eso resuelto. Disminuye la respuesta inflamatoria en los pacientes con pancreatitis grave, disminuye la estancia en UCI, disminuye las complicaciones infecciosas y además de eso es segura. Y la nutrición enteral, porque a veces insisten en colocar soporte nutricional parenteral, es mucho más barata y más segura que la nutrición parenteral. ¿Alguna otra pregunta o alguna otra inquietud? Bueno, por acá Cristian hace una pregunta muy interesante. ¿Cuándo se repite la tomografía? Esa pregunta es muy interesante porque en las guías del 2013 decían, cuando un paciente lleva una mala evolución clínica, debe hacerse una imagen de control para descartar complicaciones. En esta guía nueva del 2019 ya cierran más la recomendación aún. Y dicen, todo paciente con pancreatitis grave, de acuerdo a los criterios tomográficos,
debe realizarse tomografía de control a la semana. En esta segunda guía ya lo mencionan claramente, a la semana debe realizarse tomografía de control. Pero entonces, ¿qué idea quiero que quede clara? Y es lo que más me interesa como en el auditorio. Las imágenes no son necesarias para el diagnóstico de la pancreatitis aguda. La ecografía se solicita para confirmar que la etiología sea litiásica y determinar si el paciente será llevado a colecistectomía antes del alta. Pero el diagnóstico de pancreatitis se puede hacer sin imágenes, con 2 de los 3 criterios. ¿Y cuáles son los 2? La clínica y las enzimas, lipasa o amilasa, dependiendo de la temporalidad que lleve el paciente de evolución en su cuadro. Ahora, las imágenes, ¿cuándo se usan? En casos selectos. La ecografía de abdomen siempre para descartar la causa litiásica. La tomografía cuando el paciente no va evolucionando bien. Si el paciente va evolucionando mal, se hace una tomografía para descartar complicaciones, como cuáles, como las que les mostré, como las colecciones. Y si el paciente persiste mal, se tiene que iniciar manejo, ahí sí, buscar documentarse sobre infección de la necrosis, iniciar manejo antibiótico, continuar manejo de soporte, si es necesario, puncionar y evacuar por vía percutánea lo que sea posible de las colecciones. Y en ese caso, si el paciente sigue deteriorándose, requeriría control imaginológico. ¿Listo? Entonces, solamente se repiten cuando el paciente lleva un mal curso clínico o cuando el paciente tuvo una pancreatitis grave donde ya había documentado complicaciones locales asociadas y se repetiría a la semana, según la guía del 2019 de la Sociedad Mundial de Cirugía de Emergencia. Bueno, ¿alguna otra duda? Les agradezco mucho entonces por su tiempo. Digamos que se trató de hacer pues como lo más concisa la charla posible. Yo pienso que a veces las charlas tan largas no le dejan a uno tan claros los conceptos y cualquier duda o cualquier cosa que necesiten, mi correo electrónico es mi nombre, tal cual, joseeduardoagames@gmail.com y a la orden en lo que les pueda servir. Muchas gracias por la invitación y que tengan muy buen resto de tarde.